Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros esta parte de la historia. Hoy en Venecia, ante el Palazzetto Barbarigo, continuamos nuestro ascenso por el Gran Canal y seguimos viendo deslumbrantes palacios, palacettos, iglesias, diversas instituciones que nos van a acompañar en este interesante podcast de hoy. En el último episodio, o en uno de los últimos episodios, me había quedado en el intento de visitar el volcán de Cumbre Vieja. Estaba ante mi sorpresa en la oficina de turismo, en la pequeña oficina de turismo de Santa Cruz de la Palma, y me explican que aquello no es un volcán, que aquello es una cadena de volcanes y que aquello tiene mucho más valor ecológico y que es muy importante, que se podían ver las cosas pero que había que andar con cuidado y que que podía acercarme y mucho a todo lo que era el volcán, pero siempre con una precaución. Yo le pregunté a la chica, bueno, pero esto está trayendo mucha gente. Y dice, bueno, está trayendo a personas, pero tampoco estamos tan desbordados, porque esto ya Santa Cruz de la Palma mueve a un cierto turismo de gente que viene a visitar todas las otras islas y algún día viene aquí, pero tampoco nosotros tenemos infraestructura hotelera para albergar todo lo que pensábamos que pudiéramos albergar, sino que recepcionamos a toda una serie de viajeros que acuden a donde nosotros, y entonces hay de dos tipos: los que ya son profesionales, que vienen con sus permisos, con permisos de la autonomía de Canarias, con permisos del Estado, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, una parte de vulcanólogos y todo lo que se le aproxima, y luego hay el turismo normal, que viene muy despistado, me dijo la chica. Viene muy despistado porque piensan que a un volcán se puede ir con unas playeras como el que va a hacer, o con unas botas de trekking. No, allí hay grandes temperaturas y se van a encontrar con todas las carreteras cortadas porque es todavía un territorio peligroso. Y me dijo además, por la parte norte usted puede perimetrar toda la isla, pero por la parte sur no puede, porque las carreteras que unirían esa punta, por decirlo, la carretera que va en la punta sería donde está el volcán de San Antonio, el volcán Martín, que eso fue el último que se abrió de la isla en su formación geológica. Pues siempre, a ver, para que nos situemos mejor. En una parte de la isla, en la parte derecha, según miramos al norte, está Santa Cruz de la Palma. Al otro extremo de la isla, en lo que sería, si esto sería el este, lo que es el oeste, la ciudad más importante sería los Llanos de Ariadne, pero eso todavía está elevado, no está en la orilla del mar. Toda esa parte es la parte propiamente platanera, o donde más plátanos yo vi. Y toda esa carretera baja hasta un pueblo que es Tazacorte, que es donde hay un puertecito y donde hay una cierta actividad turística, y es desde aproximadamente también se ve la parte a pie de agua, desde donde se puede deslumbrar y donde se puede ver donde la lava del volcán entró en contacto con el agua. La isla ha crecido un poco, tampoco dicen 50 campos de fútbol, la verdad, yo os digo, es inapreciable el crecimiento que ha tenido. Es inapreciable, yo al menos que no lo conocí como era antes, y aunque miren el plano tampoco creo que ha sido tanto.
Entonces, ya me quedó claro que siempre tenía, cuando saliera de Santa Cruz de la Palma, para ir al paso desde donde me dijeron que podía ver en un primer momento la zona del volcán, tenía que seguir las indicaciones a los llanos de Ariadne, el paso, los llanos de Ariadne, Tazacorte. Las carreteras tienen su aquel. Bueno, voy a acabar primero con la visita. La chica digo, mira, no vas a tener ningún problema si aquí la gente es muy, muy amable, muy acogedora y vas a poder disfrutar de la visita. Si crees que te has perdido, también hay mucho extranjero, igual vas a preguntar a alguno y no sabe nada porque no lleva demasiado tiempo aquí o no habla nuestro idioma. Pero toda la gente te va a indicar. Tampoco hay que ser pesado, no vayáis allí a los plataneros que acaban de destruir, pero que todavía veis una palmera que ha quedado viva y hay ahí un agricultor arreglándole. No le vayáis allí a decir, ¿qué tal la palmera? Porque no están los ánimos para florituras, me vino a decir. Entonces me volví ya, me despedí de la chica con mi plano, me volví a la cafetería. Todavía no había llegado el café. Le había pedido, yo le dije, mira, si viene pídeme un descafeinado con leche y pídeme una tostada integral de aceite, tomate y jamón serrano o ibérico, que no te estén mareando qué tipo de jamón. Y entonces, mientras yo estaba, que esto me llevó media hora, llegó la chica, le dijo a mi mujer que le apetecía tomar, me pidió desayuno para mí, desayuno para ella, y dijo, nos vamos a demorar un poco, joder, pues si nos habíamos demorado un poco para pedir, nos íbamos a demorar, ya sabíamos que teníamos que tener una hora de anticipación para poder desayunar. Bueno, el caso es que ya llegaron los que nos iban a acompañar, nos llamaron desde el aeropuerto, alquilaron el coche, dice que había mucho lío, pero bueno, también dada la lentitud de lo que es el desarrollo de los personajes de la isla, pues bueno, había que entenderlo. Y además había una cosa curiosa, había una jura de bandera. Para nosotros una jura de bandera es algo que hacen los militares en su cuartel, pero claro, aquí tampoco hay grandes acontecimientos sociales. Entonces la jura de bandera de Santa Cruz de la Palma por parte de los civiles pues recogía todo lo que eran las fuerzas vivas de la ciudad. Y todo esto se hacía en el sitio más despejado de toda Santa Cruz de la Palma, que es un parking nuevo que está hecho al lado del puerto y cerca del centro de la ciudad, que es magnífico. Tienes 250 plazas para aparcar gratis, con un buen firme y todo muy bien, pero claro, eso estaba todo ocupado para la jura de bandera. Entonces dijimos, bueno, a ver cuándo llegan, les dimos la geolocalización y allí llegaban, pero decían, pero no podemos aparcar, si iban a la otra punta de la ciudad solo tiene una calle que es donde el paseo marítimo, el paseo de Miramar o todo lo que es donde está la playa de Bajamar y toda esta serie de partes de donde rompe el oleaje, pero allí no podía aparcar porque estaba todo ocupado. Al final, en un sitio, en un alto, donde luego podías bajar con un ascensor y subir con un ascensor, bueno, un lío, pero al final aparcaron. Cuando llegaron, estaba llegando la banda de música militar, que era la que iba a acompañar a la jura de bandera de los civiles, me imagino que también de los militares, que nos sorprendió a todos mucho porque era una banda con... Igual esto es normal, pero yo de este mundo soy muy ajeno, que había una parte de la banda que eran gaitas gallegas, que también venían tocando gaitas gallegas, y decía, hay que ver aquí en Santa Cruz de la Palma, a 2000 kilómetros de la península, en una isla que es toda una mezcla de volcanes y de jungla como la del Caribe. Estoy oyendo unas gaitas gallegas, sorprendente. Allí el ejército todavía sigue teniendo mucho predicamento. Hay un componente grande de destinados allí que socialmente constituyen una base importante.
Y desde allí, desde cuando llegaron, pues el alojamiento ya nos fuimos a comer. Nuestras compañeras, nuestras mujeres tenían que hacer una serie de cometidos de la obra social que habían ido a traer allí, y nosotros nos preparamos para empezar nuestra expedición. Nos dijeron: no vayáis al sur de la isla, también me habían dicho, porque no vais a poder la vuelta, tenéis que cruzar la isla de derecha, en la que os encontráis a izquierda mirando al norte. Y es una gran elevación, es una gran carretera, prácticamente lo consideraríais en la península de montaña, con muchas curvas, con buen firme, pero es una carretera que, aunque lo que vais a tener que recorrer hasta El Paso son 27 kilómetros, estáis hablando de 50 minutos aproximadamente de recorrido. Entonces empezamos ahí lo que fue nuestra ascensión, primero hasta Breñalta, que ya vamos viendo, claro, vas viendo el mar, espectacular, y una ladera interminable de jungla prácticamente, con niebla encima por toda la feracidad del oxígeno que está desprendiendo y de la humedad que están desprendiendo esas plantas impenetrables. Te vas metiendo, conforme vas subiendo hacia arriba, en una auténtica selva espectacular, pero espectacular, hasta que coronas arriba del todo de la sierra, que estás casi a 1000, no sé si estarás 1400, 1500 metros, pero partir de cero y en 20 kilómetros subir a 1400 es que te zumban los oídos, o que tienes que tragar mucho. Y cuando pasas, porque el paso sería lo que suena el paso, ¿no? Pero antes de llegar al paso pasas por la montaña, por la cumbre que divide en las dos vertientes a la isla, y sales enfrente de donde está la caldera de Taburiente, que eso es un parque del cual os hablaré cuando vayamos recorriendo más la isla. Entonces continuamos hacia el paso y ya dijimos, bueno, pues siempre nos indicaban las indicaciones, los llanos de Ariadne y Tajuya. Tajuya nos sonaba que estaba más cerca del volcán. Los llanos de Ariadne nos distanciábamos, y Triana y Todoque y Tocante, y Tacante de abajo y Tacante de arriba, que era todo lo que oíamos en los telediarios. Entonces, pues bueno, fuimos hacia el paso y dijimos, pues vamos a ir hacia Tajuya. Pero claro, como era una carretera que descendía hacia el mar otra vez, no nos dábamos cuenta que el volcán lo estábamos dejando arriba a la izquierda según bajábamos hacia el mar. Y de repente, una vez giramos la cabeza, digo, ¿pero qué es eso? Y claro, eso era el gran volcán, porque tú sales para poder apreciar el volcán casi a la altura del cráter, desplazado a unos 2 kilómetros aproximadamente, pero que se puede observar muy bien. Y de repente, cuando haces una curva así cerrada, sí que te encuentras con la lava que ha bajado y ha cortado todo. Entonces es cuando paramos, antes de llegar cuando estábamos ya en el paso, y ahí había un restaurante que es Abracho Rico, con todos los telediarios, y desde allí pudimos apreciar por primera vez el volcán de Cumbre Vieja. Y me vuelvo otra vez a Venecia, porque al final casi estoy hablando más del volcán que de la ciudad increíble que visitamos tan a menudo. Palazzo y Palazzetto Barbarigo, residencias actualmente particulares que mantienen las puertas de agua, y interesantes balconadas con bellas columnas en cada uno de los edificios. Este está en la ribera derecha. En la ribera derecha también el Palacio Molin Querini. Este edificio es del siglo XVII y extiende su gran fachada en dos superficies convergentes. En la esquina, en correspondencia con la entrada de agua, se abre una serliana cuyas ventanas cuadradas se repiten en la otra ventana de la planta principal, dándoles una forma muy, muy alargada. Antes de pasar a la familia Querini, perteneció a la antigua familia Molin de los Dogos Molin, documentada desde esta familia desde el año 887, incluida en el libro de oro de la Serrata la Serrata es de la selección del Gran Concilio. Ellos fundaron iglesias muy antiguas como la de Santa Inés, construida en 905, y de esta familia vinieron guerreros valientes
como en el siglo XVI Marco Macchielli, que mató a un hijo de Luigi Molin, procurador de San Marco. El jefe de la familia, en lugar de apelar a la justicia, como era su derecho, perdonó a Macchielli y también convenció a su propio hijo Marco para que perdonara este crimen. Siguiente edificio muy interesante es la Scuola dei Tiraoro e Battioro. Fue la sede de los artesanos que fabricaban hilos y hojas de oro. Erigida junto a la monumental iglesia de San Eustaquio, conocida como San Stai, su construcción se completó después de muchas vicisitudes económicas hacia finales de 1711. La Scoletta, puesta bajo la protección de San Quirico, Santa Justina y Santa Lucia, iba a servir para celebrar las sagradas funciones, los capítulos, y para conservar el mobiliario y trabajar para la gloria de Dios, todo lo que se practica y practican casi todas las artes de la ciudad. El gremio ciertamente no estaba entre los más poderosos e importantes de Venecia. Sin embargo, contaba con un arca propia, un cepillo de donativos en la cercana iglesia de San Eustaquio para enterrar a los hermanos, y unas urnas que estaban en el altar de San Osvaldo, donde se celebraban las distintas fiestas de la compañía de arte de los tejedores y de los elaboradores de pan de oro y de hilo de oro, y de las ceremonias fúnebres de cuando moría alguno. En las vísperas de la caída de la República, la corporación estaba agotada financieramente y cerró sus puertas en el año 1796. En 1806, con los edictos napoleónicos, pasó a ser propiedad estatal, y en 1878 todavía era conocido como una propiedad de un anticuario veneciano que la compró y la convirtió en su tienda, y de la que todavía hoy sigue perteneciendo, aunque tiene otros destinos, sigue perteneciendo el local a sus herederos. La Escoleta ha acogido regularmente eventos importantes, con varios pabellones externos de la Bienal de Arte y Arquitectura, exposiciones colectivas e individuales, fiestas, conferencias y recepciones. Como estamos al lado, pasamos ya a la chiesa de San Stai, de San Eustaquio. Para la comprensión de la pintura veneciana del siglo XVIII, la iglesia de San Stai, de San Eustaquio, es sorprendentemente coherente como conjunto arquitectónico. La fastuosa fachada exterior que da al Gran Canal y diseñada por Domenico Rossi de 1709 está caracterizada por su rica decoración gracias a la contribución de escultores como Giuseppe Torreto, Antonio Tarsia, Pietro Barata y Antonio Carridini. El interior es de Giovanni Grassi, de finales del siglo XVII, y revela una clara influencia de Palladio. La nave única está flanqueada a cada lado por 3 capillas abiertas. En el centro de la iglesia el pavimento está ocupado por una gran lápida que marca el lugar del enterramiento de la familia de los dux mocénigos, y pasando por los altares de la pared derecha se encuentran importantes obras de Niccolò Bambini, Giuseppe Camerata y Antonio Balestra, que decoró la capilla de la Cofradía de los Tiradores y Batidores de Oro, adyacente a la iglesia y que hemos visto, y las 3 capillas de la izquierda que albergan en orden obras de Giuseppe Torreto, de Pietro Barata, en la capilla Foscarini, con la Asunción de Francesco Magliori y los santos Catalina y Andrés de Jacopo Amigoni. Por eso os decía que es importante para la comprensión del arte pictórico. Además, el presbiterio tiene las pinturas más importantes de la iglesia. En el techo hay un lienzo ancho de Bartolomeo Laterini, las virtudes y 2 hermanos de la escuela de los santos, de 1708, mientras que en las 2 paredes laterales hay 2 obras de Giuseppe Angeli, el sacrificio del Melquisedec y la caída de Maná, y 12 lienzos más pequeños que representan a los apóstoles. Entre los diversos artistas están
las siguientes obras maestras: El martirio de San Bartolomé, una obra de juventud de Giambattista Tiepolo; La liberación de San Pietro, de Sebastiano Ricci. En la sacristía también hay algunas obras interesantes, como La crucifixión de Maffeo Verona, Trajano ordenando a San Eustaquio adorar a los ídolos paganos, de Giambattista Patoni, y San Eustaquio en la cárcel, de Bartolomeo Literini. El titular de este templo se llamaba Plácido y vivió a comienzos del siglo II, casado con la noble Taciana, con la que tuvo 2 hijos, hombre templado, de buenas costumbres, que servía lealmente a los ejércitos imperiales en tiempos de Vespasiano y de Tito, llegando a ostentar una alta graduación. Era jefe de la Legión X en la lucha contra los judíos en Tierra Santa, por lo tanto también había de suponerle un valor ante sus realidades morales, y en términos generales y para entendernos podríamos decir que era una buena persona. Pero esto no era suficiente y, según la tradición, Dios quería más de él. Por eso un día, en el transcurso de una cacería y de una forma prodigiosa, así se lo dio a entender. El hecho fue que Plácido se dejó seducir por Dios, y todo lo que va a venir resulta una consecuencia lógica. El presbítero Juan se encargaría de instruir en la fe a él y a toda la familia, abriéndoles las puertas de la gracia, y al nacer a la vida del Espíritu por medio del bautismo, pasó a llamarse Eustaquio. Hay un cuadro muy bonito que está en la iglesia de San Estay, que es San Eustaquio en prisión, de Bartolomeo Literini, que es una obra magnífica. El siguiente palacio es el Palazzo Emo alla Maddalena, en la ribera derecha. Es un palacio construido en el siglo XVII. Angelo Emo, que vivió entre 1731 y 1791, al almirante naval de la rama de San Simeón Piccolo, y no vivía exactamente en este edificio. De hecho, el palacio fue adquirido por los Emo de San Leonardo a principios del siglo XVII, gracias al matrimonio en 1610 de Albise Emo, hijo natural de Francesco y de Cassandra Donà, con Eleonora Rodríguez de Diego. En 1616, con gran parte de la herencia de Diego Rodríguez, se compraron la casa de la estación del Gran Canal y algunas casitas, donde está ahora el ferry donde aparca el ferry de la Magdalena. Anteriormente el palacio perteneció a la familia de Biaro, pero no nos vamos a extender. Y a mediados del siglo XVIII, los propietarios Francesco y Gerolamo Emo de Albise permitieron, previo acuerdo, que se completara y concluyera este antiguo palacio que estaba al lado, que era el Molin Querini. Al igual que el palacio adyacente, el Palazzo Molin Querini tiene una fachada dividida en 2 secciones y por lo tanto una orientación dual. Esta medida tenía como único objetivo satisfacer la sinuosidad del canal y como empezaba a hacer curvas. Y la fachada tiene algunos anacronismos y parece remontarse al siglo XVI. La fachada se distribuye en 4 plantas, presentando la planta baja, entresuelo, planta noble y guardilla. El poder expresivo de la fachada se encuentra en el conjunto formado por el portal de agua y la serliana superpuesta, y en el piso principal también hay una ventana de una laceta, 2 a la derecha y 3 a la izquierda de la serliana. El siguiente palacio es el Palazzo Priuli Bon, en la ribera izquierda. Es un interesante pequeño edificio de finales del siglo XIII, principios del siglo XII, en el que se puede ver la transición del estilo veneciano bizantino del pórtico de la planta baja, ahora parcialmente amurallado, con los arcos elevados al estilo gótico temprano. La nueva familia de los Priuli dio a Venecia hombres ilustres, tanto en las togas, en la abogacía, como en las armas, y se mantiene. Los Priuli todavía es una familia hoy importante. En cuanto a los Barbarigos, 2 hermanos Priuli también ascendieron al trono de los Dogos uno tras otro. Primero Lorenzo, que era un hombre de gran prestigio
1556-59 y autoridad, pero un padre muy infeliz, murió de angustia por la maldad de su hijo. Y le sucedió su hermano Girolamo entre 1559 y 1567, y ciertamente fue un hecho de consideración y respeto por parte de los senadores, ya que indicará cómo ellos, siendo cautelosos y calculadores y muy estrictos con la aristocracia, no quisieron hacerse con el cargo. El tercer dux, Priuli, Antonio Priuli, 1618-1626, fue un jurista culto que no destacó por demasiadas cosas, sino por regir bien la Serenísima, que en parte ya se regía sola. El siguiente palazzo en la ribera derecha es el Palazzo Duodo. Es un palazzo gótico, pequeño edificio, concluido por una guardilla que marca una fase de transición de la arquitectura gótica veneciana entre finales del siglo XIV y principios del XV, y en el centro del piso principal hay una hermosa ventana de 4 luces con arcos inclinados y un balcón saliente, flanqueado por ventanas de una sola luz, y la planta baja y la entreplanta han sufrido reformas en periodos posteriores. Y a su izquierda está el jardín de un palacio Contarini que está en la actualidad destruido. El siguiente palazzo antes de pasar al siguiente palazzo, tenemos noticias de la familia Duodo desde el año 1000, y muchos capitanes le dieron prestigio a este apellido a lo largo de los siglos. Un grave escándalo provocó en 1704 la muerte de Pietro, asesinado por Paolo Dona por celos de una monja. Porque todo esto yo sé quién que está oyendo esto le pone los pelos como escarpias cuando se los deja crecer. Pero esto de los amoríos con las monjas que nos lleva a nosotros al Tenorio, en Venecia era el ABC, o sea, eran conspicuos amantes de monjas bellísimas recluidas en conventos y cuyo acceso a ellas era comprada por todo el dinero que podían acumular para conseguirlo, sobornando a la abadesa o a la portera o a la tornera. El palacio fue construido en el siglo XV y en 1712 se alquiló al marqués Horacio Lanciliotti, y en 1740 había varios inquilinos. En 1810 perteneció a Carlo Duodo, que era el responsable de Santa María Zovenigo. El siguiente palacio está en la ribera izquierda, es Catron. Es un palacio, parte de ya estamos en Santa Croce. Fue construido a finales del siglo XVI bajo el diseño de un arquitecto desconocido, pero influenciado por Jacopo Sansovino, como residencia de la familia Tron, que vivió aquí hasta su extinción en el siglo XIX. El Tron, que había vivido en esta parroquia en el momento del inicio de la familia, habían vivido en esta parroquia desde el inicio de su patriciado. La familia produjo un dogo, Niccolò Tron, en el año 1471, y casi media docena de procuradores y muchos otros estadistas y generales venecianos. Maximiliano, elector de Baviera, se quedó aquí en esta casa en el año 1684, y en el año 1775 Andrea Tron agasajó al emperador José II con un magnífico baile. El senador Francesco Tron, nieto de Andrea, murió aquí en 1793, y en el siglo XIX el palacio estuvo casi en ruina. Es propiedad de la Universidad Laboral de Venecia desde 1972, y Catron fue construido como un edificio en forma de L, con planta baja, entrepiso y 2 piani nobile. Estos últimos, a diferencia de los demás, tienen una fachada de piedra d'Istria. Al lado izquierdo, el lado de la fachada es más corto, por lo que el portal y las aberturas centrales de los pisos están colocados asimétricamente. Y hasta aquí nos ha traído hoy. Vamos a terminar con que los pisos tienen
8 ventanas, las 4 centrales unidas para formar una ventana cuádruple con cuarteluz, la pequeña fachada posterior que da un pequeño jardín con un pozo en el centro, presenta 2 ventanas con parteluces quíntuples con parapetos en correspondencia de la planta nobile, mientras que en la planta baja hay una única abertura dividida por dos columnas. El interior tiene frescos algo ruinosos de Luis d'Origny, que representan a Diana y Endymion de Jacopo, copiadas de Jacopo Guadiana, y también hay unas decoraciones de estuco. Y con esto nos quedamos ya en la ribera derecha frente ante el Palazzo Soranzo Pio Bene, que será con el que iniciemos nuestra visita en el próximo capítulo. Esto es Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de haberos podido acercar una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast